Entonces, bienvenido, ¿cierto?, a un nuevo encuentro virtual. Ya estamos en la etapa solamente de trabajar en nuestro último producto final, ¿cierto? Nos acompaña Miss Damarit, ¿cierto?, como todas las Hola clases. chicos, buenas tardes chicos, chicas. Y quien les habla, ¿cierto?, Mr. Fernando. Vamos a grabar esta parte que tiene que ver un poquito, ¿cierto?, con un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se ve en el informe lo que es la resolución del sistema y la resolución del problema, ¿ya? Que aquí estoy mostrando ahora la pauta para que vean dónde está esa parte, ¿cierto? Ya hablamos de la pauta, hay un video, ¿cierto?, sobre la pauta, pero vamos a centrarnos en lo que quiero mostrarles hoy día, ¿ya? Entonces está esta parte que dice resolución de los sistemas de forma manual, ¿sí? Ese es el que vimos nosotros, que íbamos paso a paso con tablita y después haciendo la gráfica y llegando donde se cruzaban las rectas. Ya, a eso se refiere. Entonces, aquí están las etapas, ¿cierto? Y yo les voy a mostrar ahora, ¿cierto?, cada una de estas etapas dónde está, ¿sí? Debería estar en el informe. Y sobre todo esta parte, incluyen imágenes sacadas del cuaderno. Entonces yo le voy a mostrar una imagen, yo hice la gráfica en mi cuaderno, y cómo se debería ver la imagen entonces que ustedes suban, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y la parte de acá, ¿cierto?, es, más que nada me interesa lo de las imágenes también, ¿ya? Que cuáles son las imágenes que necesitan de GeoGebra para colocarlas en el informe. Entonces eso quiero que vean, y cómo organizo yo todo esto en el informe para que se vea ordenado, ¿sí? Básicamente en eso nos vamos a centrar ahora al comienzo de la clase, ¿cierto? Y después, como les dije, ¿cierto?, vamos a entrar a la etapa de dudas, consultas, ¿cierto? Y entregarles, ¿cierto?, a aquellos que todavía no me han dicho con quién van a trabajar, ¿cierto?, entregarles su material, ¿ya? Ya. Vamos entonces a ver el ejemplo, ¿ya? El ejemplo está solamente para la sección que nos interesa, que puede surgir duda, ¿sí? Obviamente antes de esto está todo lo que es portada, introducción, ¿cierto? Los tipos de soluciones que podemos tener, ¿ya? Descripción del método gráfico, y cuando viene esta parte es que viene resolución de sistemas, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren, pueden usar este mismo formato, ¿ya? Pero ustedes van cambiando el sistema que les corresponde, ¿cierto? Y el despeje de las ecuaciones que ustedes tienen, ¿ya? Pero pueden seguir el mismo formato si quieren. Yo les voy a compartir el archivo en todo caso, ¿ya? Fíjense que este lo trabajamos en clase, pero lo trabajamos en PPT, ¿sí? Entonces, por eso que ahora quería mostrarles cómo escribirlo en el Word, ¿sí? Todo esto que es numérico, ¿sí?, está todo en el editor de ecuaciones, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si ustedes lo escriben de forma normal, lo seleccionan, van a insertar, ¿cierto? Y acá aparece ecuación. Pinchan ecuación y va a quedar dentro del editor de ecuaciones, ¿ya? Para que todas las letras tengan la misma forma, ¿ya? Si lo escriben afuera, el i se ve súper diferente. Entonces, así sabemos cuál es el i de una frase diferente al i de una incógnita, ¿ya? Eh, entonces, con este voy a ejemplificar, ¿cierto? Y vamos a ir escribiendo los pasos, ¿sí? Paso 1, despejar la incógnita i, ¿se fijan? En ambas ecuaciones. Entonces, para que se vea igual, entonces yo podría tomar aquí ecuación. Y se fijan, queda con el mismo formato que el que está acá en el ejercicio, y no se confunde con la otra i, ¿cierto?, de conjunción. Ya. A ver, esta parte. Puse colores igual como lo hicimos en clase, para que quede claro, ¿cierto? Ya. Esto hace referencia, por ejemplo, a la primera ecuación, su propia tabla, y después la misma recta para ubicar cuál es cuál, ¿sí? Entonces, fíjense, despejarla ahí en cada una de las ecuaciones. Ahí escribo una, acá escribo la otra, y empiezo a despejar, ¿cierto?, el i. Entonces, acá, ¿qué es lo primero que tenía que pasar? Ese x va a pasar hacia el otro lado. ¿Cómo? Voy a restar x a ambos lados. Entonces, acá se va y acá aparece menos x. El i no está solo, y como ese número está multiplicando, entonces, ustedes lo aprendieron, bueno, va a pasar dividiendo. Entonces divido por menos 2. Al dividir por menos 2 acá se va, ¿cierto? Y queda solamente el i. Es importante que consideren el signo que tiene, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, todo se divide por menos 2. Entonces el menos 5 se divide por menos 2, el menos x se divide por menos 2, ¿sí? Veo si puedo simplificar algo, o si puedo aplicar reglas de signos, ¿sí? Acá, como es una división, ¿cierto?, menos con menos va a terminar quedando positivo. Acá también, ¿ya? Menos con menos va a quedar positivo al final. Está despejada mi i. Listo. Está listo para el paso siguiente.
Y lo mismo hago, ¿cierto?, con la otra ecuación. Y la voy a trabajar en rojo para diferenciarla. ¿Ya? Paso 2, encontrar los dos puntos para cada recta, ¿cierto?, completando las tablas. Entonces hice una tabla para cada uno, ¿se fijan? Esto funcionaba en que ustedes le van a dar un valor a x, entonces acá escribo, ya, le voy a dar el valor 1. Entonces, para x igual 1, y hago mi reemplazo. O sea, tomo esa ecuación, y ahí donde está el x, voy a poner el valor que dije, el 1. ¿Se fijan? Entonces está escrito exactamente igual acá, hasta ahí. Pero en vez de x, acá puse 1. Y resuelvo entonces esta parte. Ahí tiene que acordarse, ¿cierto?, de sumar fracciones en algunos casos. ¿Sí? Y llego a que el i vale 3, y completo acá, vale 3. ¿Cuál es el punto entonces? 1,3. Repito el procedimiento, ¿cierto?, para otro valor que yo tome. Aquí tomé el menos 1, entonces le coloco para x igual menos 1 y hago el reemplazo y el cálculo. Y tengo mi otro punto. Entonces la ecuación en verde está lista. Podría graficar esa recta. ¿Ya? La misma idea para la que está en rojo, ¿se fijan? Sigo los pasos y encuentro entonces los puntos que necesito. Paso siguiente, entonces. Paso 2, vamos al paso 3. Esto lo hice en mi cuaderno, ¿se fijan? Y usé los colores. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen lápiz azul, entonces trabajan con azul en alguna de estas. ¿Ya? Entonces, sí es fácil saber que esto que está acá hace referencia, ¿cierto?, a la recta que está en verde. ¿Se fijan? Entonces, ustedes, aquí yo lo hice en mi cuaderno, fíjense que se tiene que notar los números, ¿ya? Así que intenten no usar lápiz grafito cuando esté terminado esto, usen lápiz de pasta, porque el lápiz grafito no se ve. ¿Sí? Sacan su imagen, ¿cierto? Recortan, bueno, esta imagen era más grande, pues ya la corté, ¿cierto? Solo la parte que me interesa. ¿Ya? Fíjense que se nota dónde están los puntos que yo grafiqué, los puntos que saqué acá. Se ven, ¿sí? Claramente. Se ven los dos puntos, ¿se fijan? Y ahí está el punto de intersección, ¿cierto? Acá indiqué la solución. ¿Cuál es? Acá en todo caso lo vuelvo a decir. ¿Ya? Entonces, paso 3 tiene que ver, ¿cierto?, con graficar las rectas al final y ubicar los puntos. Paso 4, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, acá está la solución, la intersección, que es el punto menos 3,1. Y ahí estaría terminado, ¿cierto?, lo que es la parte de sistema. Bueno, ustedes tienen que hacerlo dos veces porque son dos sistemas para cada uno. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa parte de ahí? ¿Ninguna? Entonces ustedes pueden seguir este mismo orden. ¿Ya? Y viene también para mostrar la parte de resolución de problemas, si es que no hay más dudas. ¿Ya? Y tengo un ejemplo también con uno que trabajamos en clase. ¿Se acuerda que trabajamos este problema de la compra de limones y tomates, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el paso 1? Definir las variables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es X? ¿Qué cosa es Y en el problema? ¿Sí? Entonces, X era el precio de 1 kilo de limones y era el precio de 1 kilo de tomates. Entonces, depende del problema, esto va a ir cambiando, ¿ya? Pero tienen que hacerlo. ¿Y cuál es el sistema entonces que se arma a partir del enunciado que está acá? Y ese día lo armamos, ¿cierto? 3 kilos de limones multiplicado por su precio, ¿cierto? Me va a decir cuánto pago por limones, más los 2 kilos de tomates multiplicado por su precio, que es el I, ¿cierto? Me va a decir cuánto pago por tomates. Entonces, al hacer la suma, me va a decir cuánto pago en total, que acá me dicen cuál es el resultado. Y de ahí sale, ¿cierto?, la primera ecuación. La misma idea, pero con lo que hizo Paola, ¿cierto? Armamos la segunda ecuación. Entonces ahí tengo mi sistema. ¿Ya? Este es un ítem que está en la pauta. ¿Ya? Identifica variables, y encuentra el sistema que modela la situación. Está en la pauta. Una vez hecho eso, se van al GeoGebra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a sacar de GeoGebra? ¿Ya? Voy a sacar tres cosas. La gráfica, ¿sí? Tengan cuidado ahí porque seguramente como estos son números grandes, ¿cierto? Cuando ustedes escriban, ¿cierto?, las ecuaciones, a lo mejor en la gráfica se va a ver vacía, ¿ya? Eso es porque les va a mostrar seguramente acá. Está mostrando esta parte, este sector de aquí, este pequeño, de 0 a 10, por ejemplo, algo así. Entonces ustedes tienen que empezar a ampliar, ¿cierto?, la gráfica en GeoGebra, ya con la rueda del ratón o con la flechita, ¿cierto? Aumentar, disminuir, hasta que empiece a aparecer la recta. Pero en algún momento va a aparecer, ¿cierto? Entonces ahí
a esa le van a sacar ustedes la captura, ¿cierto? Como está explicado en el video de clase. ¿Mm? La gracia es que se alcancen a ver los ejes y las rectas y el punto, ¿sí? En la pauta dice que se tiene que ver las rectas, ¿cierto? Con colores y se tiene que identificar el punto ahí en la gráfica, ¿ya? Así que todo eso tiene que estar. Y aparte de eso, ¿cierto? Van a sacar este cuadrito, ¿ya? Porque ese me dice a mí cuál ecuación es esta recta y cuál ecuación es esta recta, por eso los colores. Y esta me dice, ¿cierto?, cuál es el punto que está ahí, ¿ya? Y este es el otro cuadrito que van a sacar, así que son tres cosas, gráfica y dos cuadritos. Uno que me dice qué recta es cada ecuación, ¿cierto? Y el otro es donde escribimos nosotros esto, soluciones, ¿cierto? Ecuación 1, ahí está, se fijan que acá arriba está la ecuación, ahí está escrita, coma, ecuación 2, ¿cierto? Cierro los paréntesis, aprieto enter y me dice el tiro, esta es la solución de su sistema. O en otras palabras, ese punto que está ahí tiene esas coordenadas. ¿Se fijan? Eso es lo que sacan de GeoGebra. Paso 3, entonces, ¿cómo utilizo esa información? Pues saqué la solución del sistema, pero nosotros estamos trabajando en un problema. Entonces dijimos que el X era el precio de un kilo de limones y el X es la primera coordenada. Entonces, si X es 720, entonces me está diciendo que el precio de un kilo de limones es 720 pesos. ¿Se fijan? A eso se refiere con interpretar la solución del sistema, ¿ya? Y 950 es el precio de un kilo de tomates. ¿Y cuál era la pregunta entonces? Ese es el paso 4, ¿ya? Va a haber una pregunta que responder. Hay veces que sale directo de acá cuál es la respuesta a la pregunta. Y hay otras veces que hay que hacer algún cálculo. Por ejemplo, en este caso me dice, ¿qué pasa si compra 3 kilos de tomate? ¿Cuánto paga? Entonces hay que hacer el cálculo. 3 kilos de tomate por el precio del kilo, que es 9.50, hago el cálculo y me da el resultado. Y como es una pregunta, tienen que ponerle su respuesta. Y eso sería. Y esto lo hacen dos veces porque son dos problemas. ¿Te fijas? En el video está explicado, ¿cierto?, cómo sacar esto, pero si de repente no pueden, ¿cierto?, se comunican con cualquiera de nosotros dos, ya, porque en esas partes les podemos ayudar. La parte de cálculos les toca a ustedes, ¿ya? Pero cosas de cómo escribir algo, cómo escribir en el editor de ecuaciones, eso lo pueden preguntar. Bueno, y cualquier duda que surja ahí, ustedes no pierden nada en preguntar, pues al final uno es el que le dice, ya, esta parte no te la puedo decir, pero te puedo guiar más o menos cómo podrías llegar a la respuesta, ¿sí? Entonces no se queden con las dudas, chicos, ¿ya? No sé si hay alguna consulta más, sino para pasar, ¿cierto?, a entregar material a los que no me mandaron el correo, ¿ya? No hay nada por el chat, mister. Si hay uno privado, a ver. Los problemas ya los envié, ¿sí? Todos recibieron un archivo, ¿cierto?, como este. A ver. Donde está la pauta, pero antes de la pauta, acá está. Los dos sistemas y los dos problemas que tienen que resolver. ¿Se fijan? Todos recibieron esto, los que me escribieron, ¿sí? Los que no me escribieron ahora lo van a recibir, ¿ya? Entonces, ahí están los que tienen que resolver. Dos sistemas y dos problemas. ¿Sí? ¿Otra consulta? No.